¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. La lección de hoy, magnitudes proporcionales, un tema muy interesante no solamente en la matemática, sino en otras áreas de la investigación como física, química, economía, etcétera. Comenzamos. Magnitud. Es todo aquello que experimenta cambio, es decir, aumenta o disminuye y es medible. Ejemplo, distancia, tiempo, velocidad, temperatura, etcétera. Magnitudes directamente proporcionales. La forma abreviada de P. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o ambas disminuyen proporcionalmente. La constante de proporcionalidad de dos magnitudes directamente proporcionales es una división. Ejemplo, el costo de 2 kilogramos de arroz es 4 soles. Elaboremos un cuadrito para presentar los pares de valores respecto a estas dos magnitudes. La primera, precio expresado en soles, y la segunda, peso expresado en kilogramos. Según el ejemplo, 2 kilogramos de arroz cuesta 4 soles. 1 kilogramo de arroz costará 2 soles. 3 kilogramos de arroz, 6 soles. 4 kilogramos de arroz, 8. 5 kilogramos, 10 soles. Y así sucesivamente. Establezcamos una relación de proporcionalidad entre los valores de estas magnitudes, y esa relación de proporcionalidad es una división. Precio entre peso, dividamos los pares de valores. 2 entre 1 va a ser igual a 4 entre 2, e igual a 6 entre 3, e igual a 8 entre 4, puntos suspensivos, y en todos los casos el resultado es 2. Por eso se dice que acá hay una relación de proporcionalidad dividiendo los pares de valores. Y a ese resultado, que es el mismo en todos los casos, se le llama constante de proporcionalidad. Esta es la fórmula mágica. Si una magnitud A es directamente proporcional a B, entonces la constante es una división. K es igual a A sobre B. Es clave conocer la constante de proporcionalidad de dos magnitudes. En este caso, como las magnitudes son directamente proporcionales, la constante es una división. Características. La primera, si la primera magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si la primera magnitud disminuye, la segunda también disminuye. Ojo, los cambios son proporcionales. Siguiente, si a la primera magnitud se multiplica por n, a la otra también se divide o se multiplica entre n. Por ejemplo aquí, ¿por cuánto multiplicamos a 2 para que sea 6 por 3? Ahora con los valores correspondientes de la otra magnitud. ¿Por cuánto multiplico 1 para que sea 3? También por 3. Siguiente característica, si a la primera se divide entre n, la otra también se divide entre n. Representación gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales. En el plano cartesiano, los pares de valores de dos magnitudes directamente proporcionales originan una línea oblicua en el primer cuadrante que parte del origen de coordenadas. Aquí se puede observar lo siguiente, que el eje horizontal es para indicar los valores del peso y el eje vertical para los valores del precio. Según el cuadro, 1 kilogramo cuesta 2 soles, 2 kilogramos 4 soles, 3 kilogramos 6 soles, y así. Por eso es que decimos, al unir los puntos de intersección de estos pares ordenados, el diagrama que se origina es lineal, es una línea oblicua. Algunos ejemplos básicos de magnitudes directamente proporcionales. En el aula tenemos estos dos pares de magnitudes. ¿Qué pasa si aumenta el número de alumnos? Aumenta el número de carpetas directamente proporcionales. En la realización de cierto trabajo, ¿qué pasa si el tamaño de la obra aumenta? El presupuesto también aumenta, se necesita de mayor dinero para realizar dicha obra. Ahora, en la realización de un viaje, las magnitudes son distancia y tiempo. ¿Qué pasa si un móvil recorre mayor distancia? Demora más tiempo. Por eso las magnitudes son directamente proporcionales. Ahora hablemos de las magnitudes inversamente
proporcionales. La forma abreviada IP. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando la primera aumenta, la otra magnitud disminuye o viceversa, pero estos cambios son proporcionales. La constante de proporcionalidad de dos magnitudes inversamente proporcionales es una multiplicación. Ejemplo, dos albañiles hacen una obra en 4 días. Este es el cuadro donde vamos a indicar los pares de valores en base a este ejemplo. Las magnitudes, número de albañiles, número de días. Según el problema, dos albañiles hacen una obra en 4 días. Entonces, 4 albañiles harán la obra ¿en cuánto? ¿En 8? No, analice bien. Si dos albañiles hacen una obra en 4 días, 4 albañiles lo harán en 2 días. Y es que aumenta el número de albañiles y el trabajo, la obra será hecha en menos tiempo. 8 albañiles harán la misma obra en un día. Ahora, ¿y qué pasaría si el trabajo lo dejan solamente a un albañil? Este hará el trabajo en 8 días. Ahora indiquemos una relación de proporcionalidad. Y esta es la multiplicación. Multipliquemos los pares de valores. En el cuadro, 1 por 8, 8. Igual a 2 por 4, igual a 4 por 2, y así sucesivamente. En todos los casos sale 8. Y a ese valor se le conoce como constante de proporcionalidad. Observe que los cambios son totalmente diferentes. Por eso se llama magnitudes inversamente proporcionales. Si una magnitud aumenta, la otra disminuye, o viceversa. O sea, si una magnitud disminuye, la otra aumenta. Aquí viene la fórmula mágica. Si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces la constante es una multiplicación. O sea, A por B. Características. Primera característica de dos magnitudes inversamente proporcionales. Si la primera magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye. Si la primera disminuye, la otra aumenta. Segunda característica. Si a la primera magnitud se multiplica por n, la otra queda dividida entre n. Y si a la primera se divide entre n, la otra queda multiplicada por n. Representación gráfica. En el plano cartesiano, el eje horizontal para indicar el número de albañiles y el eje vertical para el número de días. Según el gráfico, un obrero o un albañil hace la obra en 8 días, 2 albañiles en 4 días, 4 en 2 días y 8 albañiles en un solo día. Uniendo los puntos de intersección de estos pares ordenados, se origina esta figura, pero esta figura tiene un nombre, se llama hipérbola equilátera. Y cada vez que tienen una hipérbola equilátera como esta, consideren que la constante es una multiplicación. Ya se analizó que el producto de los pares de valores es el mismo en todos los casos. Ejemplos básicos de magnitudes directamente proporcionales. En el aula tenemos este par de valores o de magnitudes: número de horas de estudio, número de desaprobados. ¿Qué pasa si el alumno dedica más horas de estudio de lo habitual? Aumenta el número de horas de estudio. Se supone que el número de desaprobados en el colegio disminuirá, pero si aumenta el número de horas de estudio, de hecho que tiene que alimentarse bien, es clave la alimentación. La primera aumenta y la otra disminuye, inversamente proporcional. Ahora, en la realización de una obra, las magnitudes son rendimiento y tiempo. ¿Qué pasa si los obreros aumentan el rendimiento? El trabajo se realiza en menos tiempo, inversamente proporcionales. Un ejemplo más, en la realización de un viaje, ¿qué pasa si la velocidad de un móvil aumenta? El tiempo disminuye, porque se llega en menos tiempo, inversamente proporcionales. Bien, algunas propiedades de magnitudes. La primera, si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a la inversa de B. Repito,
Si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a la inversa de B. Segunda propiedad. Si una magnitud A es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C, entonces A es directamente proporcional a la multiplicación de B por C. Repito, si una magnitud A es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C, entonces A es directamente proporcional a la multiplicación de B por C. Tercera propiedad. Si una magnitud A es directamente proporcional a B, entonces A elevado al exponente n es directamente proporcional a B elevado al exponente n. Son tres propiedades que van a ser utilizadas en la solución de los problemas. Bien, ahora algunas aplicaciones. Problema número 1. Si A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B, entonces el valor de X más Y es. El problema tiene consigo una tabla de valores de estas dos magnitudes. Observemos que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces la constante va a ser igual a la magnitud A sobre la raíz cuadrada de la magnitud B. Podemos formar una secuencia de cocientes. 8 entre la raíz cuadrada de 9 va a ser igual a 24 entre la raíz cuadrada de X. Y esto va a ser igual a Y entre la raíz cuadrada de 144. Tenemos que relacionar para determinar los valores desconocidos. Al relacionar los dos primeros tendremos 8 entre 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Eso va a ser igual a 24 entre la raíz cuadrada de X. Saquemos octava, octava de 8, 1, octava de 24, 3. Raíz cuadrada de X es igual a 3 por 3, o sea 9. Entonces X es igual a 81, porque la raíz cuadrada de 81 es 9. Ahora relacionemos el primero con el tercero. 8 tercios va a ser igual a Y sobre 12, porque la raíz cuadrada de 144 es 12. Saquemos tercia 1, tercia 4. Entonces Y es igual a 4 por 8, 32. Pero piden hallar el valor de X más Y. Sumemos porque lo tenemos ahí en la parte superior. 1 más 2, 3. 8 más 3, 11. La respuesta de este primer problema es 113. Ahora, problema número 2. Dado el gráfico AYX más Y más A. En el mismo gráfico aparece una línea oblicua y una curva que recibe el nombre de hipérbola equilátera. Esta línea oblicua se obtiene con pares ordenados que pertenecen a dos magnitudes directamente proporcionales y la hipérbola con pares ordenados que pertenecen a dos magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien, entonces aquí colocamos L sub 1 para la línea oblicua y L sub 2 para la hipérbola. Comencemos primero trabajando con L sub 1. Tenemos que dividir los dos pares de valores que le dan origen a esta línea oblicua. X entre 6 es igual a 8 entre 12. Podemos sacar cesta aquí, cesta 1, cesta 2. Entonces, el valor de X será 8 entre 2, o sea, 4. Ahora, vamos a trabajar con la hipérbola equilátera. Según la hipérbola equilátera, tenemos 3 puntos o 3 pares ordenados. Esta hipérbola se origina porque
La constante es una multiplicación, entonces tendremos esta relación múltiple. A por 6 va a ser igual a 8 por 12 y esto va a ser igual a X por Y. Primero relacionemos estas dos componentes. 6A es igual a 8 por 12. Podemos sacar cesta. Cesta 1, cesta 2. Entonces el valor de A va a ser igual a 16. Ahora relacionamos el segundo con el tercero. 8 por 12 va a ser igual a X por Y, pero ya conocemos el valor de X, que es 4. Entonces será 4 por Y. Saquemos cuarta 1, cuarta de 8, 2. Entonces Y es igual a 24. Ahora piden determinar el valor de X más Y más A. Observemos, X es 4, Y es 24 y A es 16. Y la suma de estas tres cantidades es igual a 44. Y esa es la respuesta. Problema número 3. El gasto del profesor Julio es directamente proporcional a su sueldo, siendo el resto ahorrado. Si su sueldo equivale a 900 soles, ahorra 90 soles. ¿Cuál será su sueldo cuando su gasto sea 1.260 soles? Primero identificamos la constante de proporcionalidad. En este caso es una división, porque las magnitudes son directamente proporcionales. Ahora, el ahorro se obtiene restando al sueldo el gasto. En nuestro caso, el profesor ahorra 90 soles cuando el sueldo es 900. Determinemos entonces cuánto gasta. Así, si usted recibe un sueldo de 900, pero al final solo le queda 90, ¿cuánto gastó? 810 soles. Estos valores vamos a reemplazar en la condición de proporcionalidad. Arriba, gasto 810 soles. Abajo, sueldo del profesor 900 soles. Esto va a ser igual a, arriba, el gasto 1.260. Y piden cuánto será el sueldo. El sueldo no se sabe ese. Ahora vamos a simplificar. 10 y 10, novena de 90, 10, novena de 81, 9, novena de 9, 1, novena de 1.260, 140. Entonces, el sueldo del profesor cuando gasta 1.260 es 1.400 soles. Siguiente problema. Una rueda de 48 dientes da 560 revoluciones por minuto. Engrana con un piñón que da 1.792 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el número de dientes del piñón? Vamos a llamar piñón A, piñón B. El primero tiene 48 dientes. El segundo, X dientes, no se sabe. El primero da 560 vueltas o 560 revoluciones por minuto. Y el segundo, 1.792 revoluciones por minuto. Ahora vamos a establecer la relación de proporcionalidad. Las magnitudes son número de dientes
y la otra magnitud, número de vueltas. A ver, comparemos. ¿Qué pasa si una rueda aumenta el número de dientes? El número de vueltas va a ser menor. Cuanto más dientes, o sea, cuanto más grande es la rueda, da menos vueltas. Entonces son inversamente proporcionales. Por tanto, la constante es una multiplicación. En nuestro caso, la multiplicación es entre el número de dientes por el número de vueltas. Y en el gráfico se cumple lo siguiente. El número de dientes de A, que es 48, por el número de vueltas por minuto, en este caso 560, va a ser igual al número de dientes de B, que es X, por el número de vueltas de B, que es 1792. Ahora podemos simplificar. Saquemos séptima. Séptima de 560, 80. Séptima de 1792, de 17, 2. De 39, 5. De 42, 6. Ahora, vamos a sacar también octava. Vamos a sacar aquí octava de 48, 6. Octava de 256, 32. Bien, ahora podemos sacar nuevamente octava. Octava de 80, 10. Octava de 32, 4. Ya podemos determinar el valor de X. X será igual a 10 por 6, 60. Entre 4, 15. La rueda B tiene 15 dientes. El siguiente problema. El costo de una piedra preciosa es 1.440 soles. ¿Cuánto se perderá si dicha piedra se divide en dos partes, tales que la primera sea el triple de la segunda? Además, el precio de la piedra es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Primero, indicamos la relación de proporcionalidad de las magnitudes que participan en este problema. El precio que vamos a representar con la letra P es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Es decir, en el problema participan dos magnitudes. El precio, que representamos con la letra P, y el peso con la letra W. Aquí tenemos tres columnas. La primera para indicar precio y peso de la piedra entera y las otras de las dos partes. La piedra preciosa entera cuesta 1.440 soles. De las otras partes no se conoce. Se coloca precio 1, precio 2. Tal es que la primera sea el triple de la segunda. Entonces el peso de la primera parte es el triple de la segunda. Se puede colocar así. Entonces el peso de la piedra entera es tanto como 4. Ahora estos valores los vamos a reemplazar en la condición de proporcionalidad y tendremos esta figura. 1.440 entre 4 al cuadrado es igual al precio de la primera parte entre 3 al cuadrado, y esto va a ser igual a precio de la segunda parte entre 1 al cuadrado. Pero 1.440 entre 16 es 90. Entonces 90 va a ser igual al precio de la primera parte entre 9. Ya se puede indicar el precio de la primera parte, del primer pedazo. 9 por 90, 810 soles. 90 es igual a precio de la segunda parte entre 1 al cuadrado, que es 1. Entonces el precio de la segunda parte
es 1 por 90, 90. Podemos indicar el precio de las dos partes. 810 más 90, 900 soles. Pero resulta que hasta antes de dividir en dos partes, el precio de la piedra fue 1440. Así que hay una pérdida. ¿Cuánto se pierde? Pérdida. Para determinar la pérdida, restamos 1440 menos 900. Entonces, ¿cuánto es la pérdida? 1440 menos 900 es 540 soles. Muy bien. Siguiente problema. Si A es directamente proporcional a B y B es inversamente proporcional a C, calcule el valor de M más N más P. Aparece ahí un cuadro con los valores de las magnitudes A, B y C. Trabajaremos con ese cuadro. Primero analicemos las magnitudes A y B. ¿Cómo son las magnitudes A y B? A es directamente proporcional a B. Por tanto, la constante es una división. Aquí tenemos que dividir. Ahora, ¿cómo son las magnitudes B y C? Son inversamente proporcionales. B es inversamente proporcional a C. Aquí la constante va a ser una multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es encontrar valores de inmediato. Pero primero comencemos indicando cuál es la constante de proporcionalidad entre A y B. La constante será 120 entre 24. Y 120 entre 24 es 5. Fíjese lo que vamos a hacer entonces. En los demás pares de valores el cociente también debe ser 5. Busco un valor para M tal que 15 entre M sea 5. Entonces M va a ser igual a 3. Busco un valor para P tal que P entre 16 sea 5. Entonces P va a ser igual a 80. Ahora podemos encontrar la constante de proporcionalidad de B y C. La constante de proporcionalidad de B y C es la multiplicación. Vamos a multiplicar 16 por M. ¿Pero por qué? Porque conocemos el valor de M, que es 3. Entonces la constante será 16 por 3, 48. Eso implica que en los demás pares de valores el producto debe ser 48. ¿Cuánto debe ser N tal que 24 por N sea 48? 3 o 2, ¿no? 2, porque 24 por 2 es 48. Y efectivamente en el siguiente par cumple. N vale 2, 2 a la cuarta 16, por 3 48. ¿Cuánto debe ser M? Pero ya se conoce el valor de M, que es 3. En los tres casos el producto es 48. Pero piden hallar el valor de M más N más P. A ver, M es 3, N es 2 y P es 80. Sumemos. ¿Cuál es la respuesta? 80 más 2, 82, más 3, 85. Esa es la respuesta.